Hoy vamos a continuar hablando de las injurias. Ya estuvimos hablando de la definición sobre las injurias, lo que significan, el concepto. Estuvimos también especificando la normativa legal que tienen las injurias abocadas. Luego estuvimos hablando de ejemplos, jurisprudencia al respecto, sobre todo en Argentina, ¿sí?, de los casos que se han producido injurias. También hemos hablado sobre las plataformas como las redes sociales, donde se llevan a cabo difamaciones, injurias, cómo se llevan a cabo y también cómo reclamar sobre ellas. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto que tiene que tener este tema, que obviamente parece que no existiría, pero existe, que tiene que ver el carácter privado, las injurias privadas. Comencemos. Las injurias pueden ser de carácter privado, no necesariamente deben ser públicas para constituir un delito o una falta civil. ¿Cómo pueden ser las injurias de carácter privado? Bueno, por un lado podemos tener una comunicación privada, donde las injurias pueden ocurrir en conversaciones privadas entre individuos, ya sea de forma verbal o escrita, por ejemplo, en mensajes de texto, correos electrónicos, cartas personales, etc. Por otro lado, tenemos la difamación entre particulares, cuando una persona emite declaraciones falsas o despectivas sobre otra persona en un contexto privado, afectando su reputación o buen nombre ante un grupo reducido de personas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? A ver, por ejemplo, puede ser en una comunicación privada, se tienen que dar estos aspectos en realidad, ¿no? Es decir, obviamente que la difamación entre particulares, estamos hablando de una comunicación privada. A ver, estos aspectos tienen que ver, por ejemplo, en un caso donde una persona, ¿sí?, que está queriendo ser contratada o está, digamos, contratada, vamos a poner las dos situaciones, contratado o por contratarse, en una empresa, y hay un tercero, digamos, mejor dicho, no un tercero, sino alguien con carácter doloso o con una acción dolosa, intenta producir una difamación a oídos de la gerencia o directorio o persona o recursos humanos que intenta contratarlo al primero, ¿sí? Y obviamente que esta difamación hace o lleva como resultado de que ese directorio o ese lugar donde el contratador, por así decirlo, no termina contratando a esa persona que intenta ser contratada o ya es contratado, y en el caso de contratado sería de que no lo siga teniendo bajo sus filas como empleado, ¿no? Bueno, ese es el carácter privado, cuando hablamos de la injuria privada, ¿no? Es decir, donde alguien, obviamente, por algún medio, ya sea por mensaje de texto, correos electrónicos, cartas, etcétera, o mismo dentro de sus dichos, a oídos, digamos, de personas que obviamente se impresionan con lo que se está hablando o diciendo, están difamando falsamente a una persona y cuando se denota esta situación, llevan a generarle perjuicio, ¿sí?, a la reputación o el buen nombre de esa persona. Esto es la injuria privada. Se puede dar también en el ambiente laboral. Las injurias también pueden darse dentro del ámbito laboral, entre colegas, empleadores y empleados, afectando la reputación profesional de la persona afectada. Un ejemplo de ello puede ser que tengamos un compañero de trabajo y que éste obviamente haga una difamación muy negativa, muy falsa sobre nosotros, ¿sí?, vamos a ponerlo así, y que, digamos, autoridades del lugar donde uno trabaja, ya sea en un lugar privado, en una empresa o lo que sea, esta empresa tome la decisión de perjudicarnos a nosotros, es decir, dejarnos sin trabajo o algo parecido. Entonces, o sancionarnos, suspendernos, etc. Es decir, que se tomó en cuenta esa difamación para perjudicar a otra persona. Por ende, se puede también dar ahí lo que sería una injuria, ¿no? Por otro lado, tenemos las relaciones personales. En contextos familiares, de amistad o de vecindad, las injurias pueden surgir cuando se emiten comentarios despectivos que dañan la reputación o la dignidad de una persona. Bueno, en este caso, por ejemplo, donde más se lo puede ver es en la vecindad. Por ejemplo, tenemos un vecino, ¿sí?, que
no sé, produzco o a otro no le cae muy bien. Y digamos que el que no le cae muy bien hace una difamación entre los vecinos de que esa persona tal cosa. Y es falso. Y eso encima le trae problemas a la hora de generar una sociedad tranquila y poder adquirir productos o servicios o asimismo venderlos, o también, ¿por qué no?, promover servicios que tenga esa persona. Es decir, si trae prejuicio económico, por ejemplo, si la difamación tuvo que ver, no, porque ese es un profesional que es malo, bajo qué circunstancia lo dice, ¿no? Es decir, todo ese hecho se puede establecer una injuria, ¿sí? Entonces, acá tenemos la diferencia que estamos viendo, ¿no? Es decir, estamos viendo que el delito de la injuria no se ve en un aspecto ya con un medio masivo, sino que se ve simplemente entre particulares, entre poca gente que recibe esta situación y obviamente se ve injuriado. Elementos claves en el caso de las injurias. Bueno, vamos a tener en cuenta de que lo que estamos diciendo no se da, no es que no se dé en lo público, en las injurias públicas, sino que acá, en el carácter privado, obviamente tiene que ser más detallada la situación, ¿no? Esto no quiere decir de que las pruebas sean distintas, sino que las pruebas tienen que ser, obviamente, más concretas. Por un lado, tiene que haber falsedad. Al igual que las injurias públicas, las declaraciones deben ser falsas para constituir injuria. Si las declaraciones son verídicas, generalmente no se consideran injurias. Bueno, el tema falsedad es fundamental, porque obviamente de que un tribunal no va a fallar a favor, digamos, del actor, ¿sí?, que está reclamando por esa injuria, si la situación o lo que se está diciendo o lo que se está difamando no tiene cierta falsedad concreta, ¿ok? Si no hay una falsedad concreta. Por eso es necesario siempre tener en cuenta de que se puede, hay que tener la certeza de que lo que se está diciendo es falso concretamente. Por otro lado es el daño y la reputación, es decir, que para que haya injuria tiene que haber un daño y que ese daño se note, ¿sí? Aunque el alcance del daño puede ser menor, que en casos públicos las injurias privadas pueden afectar la reputación y la percepción social de una persona afectada dentro de su círculo cercano. Es decir, tenemos que ver cuánto perjudica a esa persona esa difamación dentro de su círculo cercano y qué cuestiones o prejuicios le puede llegar a traer civiles, por ejemplo. Pérdida de chance es uno de los más concretos en esto, o lucro cesante también, porque obviamente, por ejemplo, una persona puede dejar de trabajar, ¿sí?, por esta cuestión. Entonces, no necesariamente tiene que ser público o privado, sino que en ambas situaciones tienen que darse estas situaciones, la falsedad, el daño y hasta qué alcance tiene este daño, ¿no? Es decir, donde obviamente se constituya el afectar la reputación y la percepción social de la persona afectada dentro de su círculo cercano. Es importante tener todo esto presente para cuando se confecciona la demanda, ¿no? Vamos a hablar de justamente el proceso para reclamar por injurias privadas. Si una persona es víctima de injurias en un contexto privado, puede tomar medidas legales para proteger su honor y buscar reparación por los daños causados. Por un lado tenemos que hacer la recopilación de pruebas, y esto lo venimos diciendo en todos procesos o cómo reclamar. Siempre la prueba es lo más importante. Es importante recopilar pruebas como capturas de pantallas de mensajes, correo electrónico, cartas u otros documentos que evidencien las declaraciones injuriosas. Es decir, que si yo tengo una injuria por difamación, tengo que mostrar la prueba, ¿sí? Luego, en el proceso para reclamar por injurias privadas se encuentra el juicio y sentencia. Durante el juicio, el tribunal evaluará las pruebas presentadas y emitirá una sentencia que puede incluir una indemnización por daños morales y, en algunos casos, una orden de rectificación o disculpa privada por parte del autor de las injurias. Bueno, entonces tenemos que, por un lado, la recopilación de pruebas para hacer, obviamente, la presentación de la demanda, ¿sí? Luego que hacemos la presentación de demanda y obviamente recibe su contestación, etcétera, etcétera,
En el juicio va el tribunal a evaluar estas pruebas y obviamente que si va a sacar una sentencia, un veredicto y una sentencia, donde obviamente va a producir cuál es la sanción respectiva o si queda la absolución del caso, ¿sí? En este caso, ahí puede determinar el tribunal a una indemnización y también puede dar a una orden de rectificación o disculpa privada por parte del autor de las injurias. ¿Para qué? Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es consultar con un abogado. Se recomienda consultar con un abogado especializado en derecho civil para evaluar la viabilidad de presentar una demanda por injurias privadas. A ver, ¿esto qué quiere decir? Uno puede, obviamente, acercarse a un abogado y, obviamente, hacer una consulta que sea asesorado por la cuestión de la injuria, ¿no? Es decir, yo sé que es algo muy minoritario, muy, digamos, como lo veníamos hablando en el video anterior, pero bueno, es necesario de que si nos vemos afectados por alguien, hacer una consulta con un abogado y realmente asesorarse a ver de cuánto eso afecta. Eso también educa, ¿sí? Nos educa a entender cuánta importancia o no le tenemos que dar a determinadas cuestiones. Por otro lado, la presentación de demanda, si se decide proceder legalmente, se presenta una demanda en el juzgado correspondiente detallando las declaraciones injuriosas, el daño sufrido y las pruebas recopiladas. Esos son los 3 puntos que tenemos que tener en cuenta en la presentación de demanda como abogado, ¿sí? Que ya sea las declaraciones injuriosas, es decir, los hechos, por así decirlo, el daño que estos hechos produjeron y obviamente las pruebas. Como conclusión, las injurias pueden ocurrir en contexto privado cuando se emiten declaraciones falsas o despectivas que dañan la reputación de una persona ante un grupo reducido de individuos. El proceso legal para reclamar por injurias privadas sigue los mismos principios básicos que en los casos públicos, aunque el alcance y la magnitud del daño pueden variar. Eso tiene que ver justamente con la diferenciación de lo que estábamos hablando. Que sea público, que sea privado, el daño se puede dar. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando hablamos del tema de las injurias, no estamos hablando solamente de la publicación en un medio, sino que también estamos hablando de aquellas cuestiones que se pueden producir entre particulares, ¿sí? Es importante esto, es difícil, porque obviamente son líneas muy finitas entre la libertad de expresión y obviamente la cuestión de la difamación o el daño a la reputación de alguien, pero bueno, existen modos, ¿sí?, de obviamente obtener justicia por estas situaciones. Por eso mismo es importante el considerar la difamación como falsa, ¿sí?, mostrar la falsedad de esa difamación y obviamente también mostrar el daño que ésta trajo encima o perjudicó a esa persona. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube para más videos de derecho y criminalística y continuaremos hablando del tema de las injurias y también de las calumnias. No se pierdan los próximos videos, nos estamos viendo. Mi nombre es Facundo. Muchas gracias. Chau, chau.